profe, es que, bueno, no sé si también pueda repetir un poco de lo que inició, porque estaba acá y de la nada empezó a decir y para poderlo, anotar otra vez, por favor. Bueno, lo que vamos a trabajar a lo largo del curso, nada más lo del inicio que dijo. Ah, no me acuerdo qué dije al principio. No, nada más había mencionado que estos eran conceptos que estábamos haciendo como que un repaso general de estos conceptos de seguros, porque al final son conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso y son conceptos básicos que tenemos que conocer para poder enfocarnos ya un poquito más en lo que habla la estadística de seguros. Pero ahorita estábamos haciendo como que un repaso general de todos estos conceptos de seguros. Les decía que de los principales, pues son la prima, los recargos, los derechos, la comisión y la póliza. Y decíamos que, bueno, les comentaba que esta parte de los seguros es un contrato, es un acuerdo entre dos partes, que es la aseguradora y el asegurado, y es bueno irlos llamando ya por sus nombres. Estas dos partes lo que hacen es un acuerdo mediante el que el asegurado solicita a la aseguradora que lo cubran por un riesgo a cambio de una prima. Y esta prima va a ser esa prestación o ese monto en efectivo que el asegurado le va a pagar a la aseguradora para poder cubrir este riesgo. Decíamos también que tenemos, bueno, hasta aquí todos bien. ¿Alguna duda tienen por ahí? Ok. Entonces decíamos que tenemos diferentes tipos de prima, ya avanzando un poco más con el concepto de las primas. Y estas primas lo que son es dinero, dinero que da el asegurado. Pero nosotros como compañía aseguradora tenemos que separarlo y tenemos que irlo viendo desde diferentes puntos. La prima que nos paga el asegurado la podemos llamar prima directa o prima emitida o solamente prima. Y va a ser lo que emite la compañía de seguros por lo que está vendiendo, el seguro que está vendiendo. Después teníamos la prima cedida y la prima retenida. La suma de estas dos es lo mismo que la prima directa y la diferencia es que la prima cedida es la que le entregamos al reaseguro y la prima retenida la que nos quedamos como compañía aseguradora. Entonces la suma de estas dos es la prima total. Y hablábamos de que una parte importante de las compañías de seguros es la parte de las reservas. Las reservas es un cachito de prima que utilizamos para poder cubrir nuestros riesgos. Entonces, normalmente, cómo funciona es que se contrata una póliza de seguros. Nosotros como compañía aseguradora empezamos a recibir ese monto por prima, ya sea mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual y vamos a poder ir reconociéndolo como nuestro ingreso, la prima que ya haya pasado el tiempo. Entonces, por ejemplo, si es una prima mensual, si ya pasó un mes, entonces ya puedo reconocer que un doceavo de esa prima ahora sí es completamente mío, ya es mi ganancia, porque no ocurrió ningún siniestro y porque no cancelaron esa póliza. Si pasan 2 meses, pues ahora son 2 doceavos, si pasan 3 meses, ahora son 3 doceavos, y esto siempre sobre doceavos porque em, bueno, se hacen como que los registros de manera mensuales en la contabilidad, pero también cada una de las pólizas tiene una vida de un año. Entonces, cuando termine ese año de la póliza, se cancela, por así decirlo, esa póliza. Puede existir una renovación, claro que sí, pero va a tener un nuevo número de póliza o uno de seguimiento o un consecutivo, pero ya es una nueva y ya va a tener una nueva vigencia de un año. Entonces, todas funcionan igual, todas tienen una vigencia de un año. Lo único que obviamente va cambiando es el momento en el que se contrata, pero siempre va a ser de un año. Platicábamos también dentro de estos contratos de seguros que se tiene algo llamado endosos y los endosos dijimos que eran aquellos documentos que están anexos a los contratos de seguros o a la póliza de seguros y lo que hacen es modificar las condiciones originales eh, como se acordaron ese contrato de seguros. Entonces tenemos tres tipos, el de aumento, el de modificación o el de disminución. El de aumento o disminución van a ser movimientos en la prima, por ejemplo, que incremente la suma asegurada o que incrementen las coberturas o disminución de cualquiera de estas. Y el tipo B, que va a ser de modificación, solamente van a ser movimientos que no afecten la prima como tal. Por ejemplo, un cambio de domicilio, actualización en el nombre de la persona, cambio en el beneficiario, algún tipo de movimiento así. Hablábamos también de la cobranza. La cobranza decíamos que es una de las partes más importantes al momento de registrar
un contrato o una póliza de seguros. Y esta cobranza tiene varios pasos. El primero de ellos es cobrar, y el hecho de cobrar significa que conseguimos el pago de la prima, pero que no necesariamente, y ahí es en donde entra el segundo concepto, entra el aplicar. Aplicar es cuando ahora sí, ya esa prima que ya cobré, entonces se lo aplico o lo reconozco a la póliza correspondiente. Y esto normalmente sucede cuando ya es una prima devengada, que significa que ya pasó el tiempo suficiente para que yo como empresa aseguradora pueda reconocer que ese dinero realmente ya es mío. Después tenemos otros conceptos como cancelar. Las pólizas se pueden cancelar en el momento en el que el asegurado quiera. Y algo bastante curioso de las pólizas de seguros en específico es que en el momento en el que se hace una cancelación de la póliza, nosotros como compañía aseguradora estamos obligados a devolver la prima no devengada. Dijimos que la prima devengada es lo que ya pasó el tiempo y ya me pertenece. La prima no devengada es lo que no. Entonces, los meses que falten para llegar a los 12 meses o al total del año es algo que le puedo regresar al asegurado en caso de que ya me lo haya pagado, o que al menos tengo que reconocer en mi contabilidad que esa prima ya no me va a caer porque hubo una cancelación de póliza. Entonces, esa parte de las cancelaciones también es muy importante. Y otro concepto importante es la rehabilitación. Cuando se rehabilita una póliza, lo que hacemos es que esa póliza que ya estuvo cancelada en algún momento, la podemos volver a revivir. Le podemos dar una nueva vigencia. ¿Y cómo se hace esto? El asegurado tiene que enviar la parte de la prima desde el momento en el que dejó de pagar hasta el día de hoy, y de esa forma se puede rehabilitar. Y la segunda condición es que no tiene que haber ocurrido ningún siniestro en ese tiempo. Obviamente, porque cuando ocurre el siniestro, la compañía aseguradora tiene que verificar que la prima realmente haya sido pagada, que esté bien vigente la póliza, y de ese modo puede pagar su indemnización. Si en ese momento no pagó y ocurrió el siniestro y lo piden por favor y todo, no va a haber forma de que lo puedan procesar porque las fechas pues no van a cuadrar. Entonces, la única forma de rehabilitar una póliza es cubrir las primas que no se pagaron y demostrar que que no se tuvo ningún tipo de siniestro en ese tiempo pendiente. Porque, bueno, obviamente puede llegar a pasar que dejamos de pagar la póliza, ocurre un siniestro, nos espantamos, queremos solicitar nuevamente el seguro, pero pues ya, ahí puede haber como que algún tipo de mala fe, porque vamos a tratar de cubrir o de cobrar más bien el seguro, pero pues ya no tenía vigencia porque no se pagó de forma correcta. Bueno, por eso siempre han sido como muy cuidadosas las aseguradoras de que siempre esté activa la póliza, o en caso de que se quiera rehabilitar, pues se haga con estas condiciones. Hablamos un poquito de los agentes, y los agentes decíamos que son estas personas que se encargan de vender los seguros. Entonces, un agente puede ser una persona física, un, em, una persona nada más que se dedique como que a conseguir a los clientes, o una persona moral, que es una empresa que se dedica a buscar a los clientes para una aseguradora. Cualquiera de las dos va a recibir una comisión. Esta comisión decíamos que siempre va a ir en función de la prima que estemos cobrando al asegurado. Entonces, si la prima es de 100 pesos y la comisión es del 8% a la gente, entonces se le van a pagar 80 pesos. Algo importante de la comisión es que también están sujetos a cancelaciones. Entonces, a la gente le voy a ir pagando de la misma periodicidad en la que voy cobrando la póliza, pero en caso de cancelación, también voy a cancelar ese pago a la gente. Entonces se cancela todo. Se cancela prima, se cancela el riesgo y se cancela el bono o el saldo a la gente. Y finalmente hablábamos de conceptos de liquidez y solvencia. Algo muy importante dentro de las compañías aseguradoras, y que su regulador, que es por ejemplo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, siempre se encarga de checar mucho, es que las aseguradoras tengan el dinero suficiente para poder hacer frente a sus obligaciones. Eso lo podemos ver con algo que se llama liquidez y solvencia. La liquidez son las reservas. Es el dinero que la compañía aseguradora tiene disponible para poder cubrir cualquier eventualidad o pagar cualquier indemnización. Esa reserva
Y existen diferentes tipos de reserva, pero de las principales, lo que hacen es como que agarrar un cachito de la prima que ya nos pagó el asegurado y lo guardamos. Lo guardamos en una reserva de riesgos en curso. Esta reserva es un dinero acumulado que está dentro de la misma empresa aseguradora, pero que solamente va a poder ocupar en caso de que ocurra algún tipo de siniestro. Es exclusivamente para eso. Y algo que pasa con estas reservas es que la comisión o el regulador verifica que ese monto, y haciendo análisis estadístico, verifica que ese monto sea lo suficientemente alto para poder hacer frente a las obligaciones dependiendo del nivel de riesgo al que estamos expuestos, dependiendo del tipo de seguro del que se trate. Algo que pasa con los reguladores es que checan los estados financieros de las empresas aseguradoras y verifican que sí tengan toda la información y todo el monto disponible. Eso también va muy de la mano con el concepto de solvencia. La solvencia lo que nos dice es que tenemos los suficientes activos dentro de la empresa para poder cubrir los pasivos. Si se acuerdan de sus clases de contabilidad, los activos eran todos los bienes o derechos con los que contaba la empresa. Aquí entran, por ejemplo, si tiene algún tipo de edificios, terrenos, el dinero que tengan en el banco, si tienen inversiones, cualquier tipo de activo. Y los pasivos van a ser todas las deudas o las obligaciones que tiene la empresa. Si tengo alguna indemnización por pagar, los sueldos, algún tipo de deuda, algún tipo de crédito, todo eso. Entonces, lo que revisan también los reguladores, en este caso la comisión, es que nuestros activos o lo que nos pertenece siempre sea superior a los pasivos o lo que debemos. A eso le vamos a llamar fondos propios admisibles y lo que nos dice esta relación es tengo el dinero o el capital suficiente para poder liquidar todas mis deudas y aún así seguir positivo y seguir operando. Entonces, estos son dos conceptos muy importantes que operan para las compañías de seguros y que obviamente cuando van generando nuevos clientes o cuando hacen sus estimados de cuánto dinero van a recibir y todo, también lo consideran para saber si van a poder cubrir o no los riesgos y saber qué tipo de contratos de seguros pueden aceptar o no. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, maestra, yo tengo una duda. Mm, o sea, lo que se diferencia entre liquidez y solvencia es que liquidez habla 100% como de dinero y solvencia puede contemplar absolutamente todos los activos. ¿O cuál es la diferencia? Es que como que los veo que son como similares. Sí, son similares. La diferencia es que la liquidez es el dinero líquido, es como el banco. Es el dinero que sí tengo disponible hoy en efectivo para poder pagar los siniestros que ocurran. Y la solvencia es todo el dinero que... La solvencia incluye a la liquidez. La solvencia es todo el dinero que tengo, más todos los activos que podría llegar a vender y generar el dinero muy rápidamente para poder cubrir todas mis obligaciones. La solvencia es como que un poco más grande que la liquidez. La liquidez es el dinero en el momento, en efectivo, y la solvencia es el dinero en efectivo más todo lo que puedo yo generar en efectivo, por ejemplo, computadoras, camionetas, todos los terrenos, edificios, todo lo que tenga y que yo pueda vender porque sí es mío y para poder cubrir las obligaciones. Entonces es la diferencia, como que la liquidez es un poquito más chiquita que la solvencia. Ok, sí, muchas gracias. ¿Nada? ¿Qué otra duda tenemos? Ok, entonces seguimos con otros tres conceptos. Otro concepto importante va a ser el producto. El producto lo que nos dice es de qué se trata la compañía de seguros o qué es lo que vendemos. Entonces, los productos de seguros van a estar siempre basados en principios matemáticos, porque al final lo que hacemos es vender una tranquilidad. Lo que vendemos en este seguro es la garantía de que podemos cubrir tu siniestro en caso de que ocurra, pero al final, para poder calcularlo, siempre va a ser por principios matemáticos. Estos principios matemáticos pues van a ser básicamente el cómo se calcula una prima, el cómo, cuánto le voy a cobrar, pero eso va a estar en función de cuánto podría yo gastar en caso de que ocurra esto siniestro. Y eso abarca, por ejemplo, probabilidad de ocurrencia, abarca, por ejemplo, ciertas condiciones
demográficas, ciertas condiciones del país, por ejemplo, o en donde estamos, o qué tipo de riesgo estoy tratando de cubrir. Y eso siempre va a llevar como algún número matemático que al final va a terminar en un cálculo de una probabilidad de ocurrencia o de una probabilidad de que ocurra el riesgo y el monto que yo voy a cobrar para poder cubrir ese riesgo y también tener una ganancia en caso de que no ocurra ese siniestro. Entonces, básicamente, ese producto lo que hace es asegurarle a la compañía tener el dinero suficiente para pagar indemnizaciones y además generar una ganancia, porque esto obviamente pues es un negocio y se busca que siempre el monto que se reciba sea mayor al monto que se desembolse. Otro concepto importante va a ser el suscriptor. El suscriptor va a ser una persona que va a analizar los riesgos, pero va a ser como un intermediario entre la compañía aseguradora y el asegurador. Entonces ya dijimos que hay dos personas que son las que participan. Dos personas puede ser persona física o persona moral, no hay ningún problema. Pero estas dos personas o estos dos entes lo que hacen es, bueno, el suscriptor lo que hace es ser un intermediario entre ambos porque diseña ciertas condiciones como las garantías o las tarifas en función de quién lo contrata, pero también se encarga de que sea competitivo o de que sí pueda generar cierto margen de utilidad. Entonces, lo que hace este suscriptor es supervisar las condiciones de riesgos y ajustar los productos dependiendo de lo que dicta un poco el mercado para poder ser competitivo. Ve por los intereses tanto del asegurado como del asegurador. Y el último concepto que vamos a ver aquí son las reservas técnicas. Habíamos hablado ya en específico de una reserva de riesgos en curso, pero de manera general, todas las reservas técnicas, y vamos a hablar un poco más adelante de qué tipos hay y cómo van existiendo, pero estas reservas técnicas van a ser todos estos recursos que tiene la empresa que debe tener y que debe administrar para poder hacer frente a las obligaciones de manera general. Les doy unos minutitos para que copien.
El siguiente va a ser el término seguro. El seguro entonces va a ser este contrato por el que la empresa aseguradora, contra el pago de una prima, se va a obligar a relevar al asegurado de las consecuencias de un evento dañoso e incierto, es decir, de que ocurra este siniestro. Después tenemos el concepto de riesgo. El riesgo es el acontecimiento futuro que es posible pero es incierto y cuya realización o siniestro va a causar un daño en concreto que lo que busca el asegurado es cubrirlo mediante la aseguradora. Y finalmente, el siniestro va a ser la ocurrencia de ese riesgo o el momento en el que ya se realiza un evento previsto que va a estar garantizado por la póliza de seguros. Maestra, perdón, ¿es contrato por el que una empresa aseguradora contra el pago de una prima? Sí, bueno, contra significa más bien como que lo hace en virtud del pago de la prima. O sea, el asegurado paga la prima, la aseguradora cubre al riesgo. Ah, ok, ok, sí, gracias. ¿Mm?
Ahora, las características de los contratos de seguros van a ser 4 principales. La primera es que el contrato de seguros siempre va a ser bilateral, lo que significa que tiene derechos y obligaciones tanto para la parte aseguradora, que es quien está entregando este servicio, como para la parte asegurada o el contratante, que es quien lo está requiriendo. Entonces siempre va a haber derechos y obligaciones para ambas partes. La segunda característica del contrato de seguros es que es oneroso. Eso significa que siempre va a existir un desembolso económico y este desembolso va a ser por parte del contratante o asegurado en el monto de las primas, pero también va a haber un desembolso económico por parte de la aseguradora en el momento en el que pague la indemnización. Otra característica importante es que es un contrato aleatorio, es decir, puede cubrir eventos que ocurran o que no ocurran. Entonces, siempre va a estar esta cobertura. En el momento en el que ocurra, se paga la indemnización, pero si no ocurre, entonces tampoco pasa nada. Y es principal. Eso significa que no depende de la existencia de otro contrato para su validez. Eso quiere decir que es individual, que el simple contrato ya tiene su propia jurisdicción o que ya es un ente jurídico por sí mismo y que no necesita ningún otro tipo de contratos ni ningún otro tipo de elementos para poder existir como tal.
La siguiente característica del contrato de seguros es que es consensual. Eso significa que existe un consentimiento de ambas partes para la aceptación de la oferta y para aceptar también las condiciones en el caso de que se ocurra un siniestro y cuál va a ser el tema de la indemnización. Otra característica es que es de buena fe, lo que significa que el asegurador va a confiar en la honestidad, lealtad y prudencia del asegurado, sobre todo cuando este reporte que existió algún tipo de siniestro. Entonces se reconoce que como es un contrato de buena fe, el asegurado está diciendo la verdad sobre la ocurrencia de este siniestro. Obviamente se van a hacer las revisiones pertinentes, pero se parte de que es cierto y de que todo está de forma correcta. La siguiente característica es que es de adhesión. Eso significa que pueden existir o que cuando existen contratos de adhesión son aquellos seguros en los cuales las condiciones no van a estar sujetas a una discusión, sino únicamente a que el asegurado las acepte. Es decir, la aseguradora tiene sus condiciones, establece ciertos límites y lo único que tiene que suceder es que el asegurado los acepte. Maestra, ¿cree que pueda volver a explicar ese último, por favor? Claro, el de adhesión lo que quiere decir es que no hay como que un intercambio de condiciones. Únicamente la aseguradora tiene ciertas condiciones dentro de su póliza a cambio de cierta prima. Obviamente se puede mover, por ejemplo, en ciertos porcentajes de suma asegurada o se puede mover en el porcentaje deducible, cosas así, pero ya el monto que se establece para la prima es por parte de la aseguradora y ya nada más lo que se adquiere o lo que quien lo acepta es el asegurado. Decide si acepta las condiciones o no. Son así como extras, ¿no? O bueno, así lo veo yo. No, más bien como que la aseguradora es quien pone las condiciones. O sea, por ejemplo, dice, la suma asegurada va a ser de tanto dinero, con el 10% de deducible, con no sé qué otra cosa, y va a pagar un total de prima de 10,000 pesos anuales. Y ya. Y entonces el asegurado decide si aceptar esa oferta de la aseguradora o no. No es como que un contrato en donde ambos puedan ceder o que el asegurado le diga, no, pues déjame un poco más barata la prima o quítame un poco de deducible, ni nada por el estilo. O sea, como que la aseguradora ya tiene condiciones, ya tiene planes establecidos y alguno de esos planes son los que el asegurado va a aceptar o rechazar. Ah, ok, ok. Vale, gracias. De nada. Ay, maestra, una pregunta. ¿Y si son de adhesión? O sea, dice que pues que los tiene que aceptar tal cual, ¿no? Entonces, ¿por qué en el endoso, en el tipo B tenemos que cualquier movimiento no, mentira, creo que es en el A, que dice que movimientos en las primas. O sea, si es de adhesión, ¿por qué existen los endosos? Ah, porque pueden existir únicamente bajo las condiciones de la aseguradora. Entonces, lo único que en lo que tú puedes mover es que, por ejemplo, a ver, yo te puedo decir que el deducible, en lugar de que sea del 10%, te pido que sea del 5%. Ok, pero cuando yo te pido que sea del 5%, entonces la aseguradora dice, ok, si te movemos eso, entonces la prima en lugar de ser de 10,000 va a ser de 12,000. Entonces, como que al final el cálculo o la última respuesta de cuánto vas a pagar es la aseguradora. Y ya tú decides si aceptas esa o no. Entonces tú dices, bueno, sí, me conviene la de 12,000. O no, mejor me quedo con la de 10,000. Entonces ahí hubo un movimiento de alza o baja de la, de la, de la prima. Entonces puede haber un endoso, pero como tal, la última opción la dio la aseguradora. La aseguradora dijo, si lo quieres bajar a 5 está bien, pero la prima te cuesta tanto. Ah, ok, sí, ya entendí. Muchas gracias. Ujú.
Ahora, respecto a la comercialización y venta de seguros, existen ciertos canales de distribución que van a ser los medios por los que la organización va a poder colocar el producto en su consumidor final, que en este caso sería el asegurado. Entonces lo puede comercializar mediante agentes de seguros, que son los más comunes. Estos van a ser personas físicas normalmente y estos van a ser trabajadores independientes, a los cuales, como ya habíamos mencionado, se les va a pagar su comisión y esa comisión va a estar sujeta a la prima, va a ser un porcentaje de la prima directa y en caso de que exista una cancelación, pues también se va a cancelar ese monto de comisión. Después, otra forma, otro canal de distribución son las promotorías. Estas van a ser las oficinas que están constituidas por compañías de seguros mediante un contrato mercantil. Mediante ese contrato mercantil se van a entregar, se van a encargar de la selección, de la capacitación y del control de un grupo de agentes de seguros. Lo que les decía al principio, que quien venda el seguro puede ser o una persona física o una persona moral. Si es persona física, le vamos a llamar agente de seguros independiente o agente de seguros. Si es persona moral, entonces es una promotoría, pero esa promotoría va a ser un conjunto de agentes de seguros que van a ser los que están capacitados para poder vender este tipo de seguros. Y misma situación, se les paga un porcentaje sobre la prima. Después tenemos otro canal de distribución que es la venta directa. Esta va a consistir en que se tengan ofertas de seguros en específico y que se haga a través de la compañía de seguros. Es decir, que la misma compañía promocione, haga volantes, haga comerciales, cualquier tipo de promoción para poder llegar hasta el consumidor final. Y es la venta directa. Y el último es la banca de seguros. La banca de seguros va a ser este canal de distribución en donde la oferta de los seguros que se tienen disponibles se le va a hacer a los clientes bancarios y se va a hacer a través de los ejecutivos de las sucursales bancarias. Entonces, no sé si alguna vez les ha tocado ir al banco, que los estén atendiendo de cualquier cosa, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y de repente les ofrecen un seguro. Este seguro, pues, es un tipo de canal de distribución mediante el cual las aseguradoras pueden llegar a ese consumidor final o a ese asegurado.
¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe. No, maestra. Va, perfecto. Si no hay más dudas y ya terminaron de copiar, entonces hasta aquí lo dejaríamos y nos veríamos la siguiente clase, ¿va? Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.